Hola, en este video lo que yo quisiera hacer es repasar un poco algunos conceptos, ideas de extremos locales, de funciones de varias variables. Entonces, para empezar, quisiera un muy breve repaso de cuál era la situación con las funciones de una variable. Digamos que este trazo verde que tenemos acá corresponde a una función de una variable. Y lo que yo quiero hacer es identificar los extremos locales y clasificarlos. Los extremos locales, mínimo local y máximo local, también relativos, tiene que ver con detectar puntos donde en un entorno de esos valores la función dé el menor valor posible o el mayor valor posible. En este caso, en este valor de x, que no está marcado, la función alcanzaría un mínimo relativo, que valdría el valor que le toca en y. En este punto donde llego localmente más alto es donde tengo un máximo relativo y acá aparece otro mínimo relativo. Lo que hacíamos en el caso de funciones de una variable para tratar de encontrar y clasificar estos extremos relativos consistía en marcar los puntos del dominio donde la función no era derivable, ahí tenía posibles extremos. En los puntos donde era derivable, lo primero que aparecía era una condición necesaria, donde tuviese un extremo, la derivada tiene que ser 0. Eso es un teorema de Fermat, y lo que quiere decir geométricamente es que en aquellos valores de x donde tenga un posible extremo, la recta tangente en el gráfico debería ser horizontal, que es lo que debería pasar aquí, aquí y aquí. Deberíamos saber ya de análisis 1 que la derivada se anule no alcanza para estar seguros de que vamos a tener un extremo, y en todo caso para mínimos y máximos la condición es la misma, así que tampoco los distingue. Y ahí se podían estudiar esto de dos maneras distintas. Una era el crecimiento, que es una herramienta que no contamos trabajando con varias variables, o el criterio de la derivada segunda, que es lo que vamos a intentar generalizar. El criterio de la derivada segunda lo que decía es que en aquellos puntos donde la derivada primera se anula y la derivada segunda es positiva, tengo un mínimo local. En aquellos puntos donde la derivada primera se anula y la derivada segunda es negativa, tengo un máximo local. Y esto es lo que vamos a tratar de generalizar. Primero, antes de empezar, sería bueno dar las definiciones, repasar las definiciones para estar seguros de qué es de lo que estamos hablando. Bien, entonces acá tenemos las definiciones. Esencialmente f de x0 va a ser un mínimo relativo si en todo un entorno de x0 f de x0 es el menor valor que toma la función. Eso es lo que estamos diciendo acá. Para el caso de máximo relativo, aquí tenemos la definición de mínimo relativo. Para el caso de máximo relativo, la situación es la inversa. Tengo un máximo relativo en x0 si f en x0 es el mayor valor en todos los puntos de un entorno de x0. Ese es, en cierto sentido, el significado de esta condición. F en x0 es un mínimo relativo si existe R tal que esta bola está contenida en el dominio de la función. Lo mismo pasa con el máximo. Y lo que está diciendo esto, en principio, es que solo vamos a tener máximos o mínimos relativos en puntos interiores del dominio de la función. No es necesario que el dominio de la función sea abierta, pero para tener un mínimo o un máximo relativo, en resumen, un extremo relativo, el punto tiene que ser un punto interior. Segundo, tiene que haber una bola abierta, ya que es un punto interior, en la cual en ese valor, en x0, la función da el menor valor posible contra todos los otros puntos de la bola o da el mayor valor posible contra los otros puntos de la bola. Por supuesto, como vieron, en una variable también está la noción de extremo absoluto. La noción de extremo absoluto es parecida, lo único que estas inecuaciones se verifican contra todos los puntos del dominio de la función. Voy a tener un mínimo absoluto si f en x0 es el valor más chico para todo x en a. Voy a tener un máximo absoluto si f en x0 es el valor más grande
para todo x en A. El tema del estudio de los extremos absolutos queda para más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es restringirnos a trabajar con extremos relativos. Lo que vamos a ver es cómo detectar posibles extremos relativos y cómo clasificarlos. Antes de empezar con eso, a mí me parece razonable tratar de ver cómo funciona esto en un dibujo. Entonces, para comenzar a trabajar vamos a empezar con este ejemplo que vamos a desarrollar a lo largo del video. Vamos a considerar esa función de dos variables y vamos a intentar, a partir del gráfico, que obviamente haremos con algún programa, ver si podemos ver los extremos relativos y cuáles son. Cómo podemos tratar de ver eso. Entonces, lo que deberíamos hacer es pasar a un dibujo del gráfico de la función. Aquí tenemos entonces el gráfico de la función. También aparecen abajo algunas curvas de nivel, con esto trabajaremos enseguida. Siempre que tengan el gráfico, siempre que tengan el gráfico de algo, eso les va a dar una idea aproximada de lo que está pasando. Uno no puede demostrar nada a partir del gráfico. Lo que puede elaborar son conjeturas, puede razonablemente realizar alguna afirmación, pero eso siempre habría que corroborarlo analíticamente. Dicho esto, además, es conveniente siempre en los gráficos prestar atención a las escalas a ver qué es lo que puede estar pasando. Si miran un poco las escalas, en X aparentemente estamos yendo casi con una longitud de 5, parecería de -3 casi a 2. En Y vamos entre -2 y 2 y aparentemente tenemos casi la misma longitud. Y lo que es más raro es la escala en Z. La escala en Z va de -2,5 a 15. Lo que quiere decir es que este dibujo que se ve así tan bonito, si respetásemos las escalas en los tres ejes, esto debería ser mucho más empinado. Este dibujo es no menos suave, pero sí mucho más empinado. Eso es una cosa que uno siempre tiene que tener presente. Dicho eso, lo que vamos a tratar de ver es si podemos detectar en puntos interiores, en donde está realizado este dibujo, posibles máximos y mínimos. Eso va a corresponder a los puntos que estén más abajo y más arriba del gráfico localmente, y todo parece indicar que en este caso eso lo vamos a conseguir acá abajo. Aparentemente ahí tendríamos posibles mínimos. Si miramos desde arriba, en general los colores más oscuros corresponden a menores valores, así que por ahí parecería haber un mínimo. Los más cálidos son más altos. Obviamente esto es lo más alto, pero piensen que sobre este rectángulo no se está alcanzando en un punto interior, no calificaría para máximo relativo. Un máximo relativo tal vez podamos encontrarlo acá, donde parece haber una especie de montaña, no sé si se llega a ver bien, donde claramente la parte más alta no es lo más alto del gráfico, pero localmente sí lo es. A veces, si se puede hacer, es útil para tratar de aclarar un poco más esta situación, ver qué ocurre con un mapa de contorno, o sea, con un conjunto de curvas de nivel. Pasemos a hacer eso ahora. Entonces, acá tenemos un conjunto de curvas de nivel de la función. En general, para detectar extremos, lo que uno tiene que prestar es atención a configuraciones como estas, así a veces circulares o ovaladas, prestando atención a los niveles. Si nos concentramos en estas o en estas, que están más bajo que esta, eso por ahí es anecdótico, lo que vemos es que tenemos 2 menos 2, menos 2.4, menos 2.6, menos 2.8. En esa dirección vamos bajando. El programa nos llega a dibujar más curvas, pero todo parece indicar que en este sentido bajaríamos, así que tal vez por acá encontremos un mínimo. Y una situación parecida se da acá, que es simétrica. Eso lo habíamos visto un poco en el gráfico de la función. Había dos partes negras ahí abajo como posibles mínimos locales. Respecto al posible máximo local que habíamos encontrado, eso tiene que ver con esta configuración. De nuevo, si uno presta atención a los niveles, acá está el nivel 1, 1.3, 1.6, 1.9, va subiendo, así que uno podría conjeturar que por aquí tal vez haya
un máximo local. Dejando a un lado los extremos, ya que estamos con las curvas de nivel, hay una configuración que me gustaría mencionar, que es la que aparece por esta zona. Si miramos un poco lo que está pasando, nosotros recién hablamos del mínimo, pero si lo leemos al revés, lo que tenemos es que en esta dirección vamos subiendo. Fíjense que vamos de menos 2.8, menos 2.6, menos 2.4 a menos 2. Así que en esta dirección subiríamos, casi como que nos dirigimos hacia un máximo. Pero por otro lado, si miramos en este caso, en esta dirección, lo que tenemos es que estamos bajando. Fíjense que el nivel es menos 1, menos 1.4, habría que detectar creo que es el menos 1.7, menos 2. Así que en una dirección vamos subiendo, en la otra bajando. Lo que va a pasar en resumen es que en cualquier entorno de este punto, vamos a tener valores que son más grandes, más chicos. Entonces lo que va a suceder ahí es que vamos a tener lo que se va a conocer como un punto de ensilladura, pero lo que debería quedar claro es que no voy a tener un extremo ahí. Bien, lo que queda por hacer entonces es tratar de ver cómo desarrollamos las herramientas analíticas para ver que esto que estamos viendo en el dibujo realmente es así, cómo generalizamos lo que vimos en la presentación, cómo generalizamos el criterio de la derivada primera, el teorema de Fermat, el criterio de la derivada segunda. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a encontrar como generalización del criterio de la derivada primera, es la que aquí aparece como proposición 3. Tengo una función definida en un conjunto A, valores en R, tengo un punto. Si f en x0 es un extremo relativo, con lo cual noten que x0 tiene que ser un punto interior y la función es diferenciable en ese punto, entonces el gradiente de la función ahí tiene que valer 0. Se puede enunciar esto de una mejor manera. Lo que no hace falta es que la función sea diferenciable. Lo que podría decir es, si en x0 tengo un extremo relativo y existe la derivada en una dirección, esa derivada tiene que ser 0. Esa es una versión más débil, pero en general en la práctica lo que uno suele hacer es aplicarla como figura acá. Vamos a considerar por un lado todos los puntos donde la función no es diferenciable, ahí tendremos posibles extremos. Por otro lado, donde sea diferenciable, vamos a buscar todos los puntos donde el gradiente se anula. Eso usualmente se lo conoce como los puntos estacionarios. Y después, bueno, ahí tal vez haya extremos, habrá que tratar de clasificarlos, detectar qué son. Entonces, para seguir avanzando con la función que estuvimos trabajando antes de manera gráfica, queremos encontrar los puntos críticos, es decir, los posibles extremos de esta función. La función es un polinomio, es C infinito, es diferenciable, así que los únicos puntos críticos los voy a encontrar donde se anule el gradiente. El gradiente está formado por las derivadas parciales de la función, así que lo primero que habría que hacer es calcular las derivadas parciales y a partir de acá armar un sistema. Lo que voy a necesitar es que 3 menos x cuadrado sea igual a 0, menos 4y más 4y cubo sea igual a 0. En este caso, para esta función que es simple, quedaron por un lado x y por el otro y. Tengan presente que las variables pueden estar mezcladas en una misma ecuación. Y por favor, sobre todo, tengan presente que las ecuaciones en general no van a ser lineales. Acá ninguna de las dos lo es. Tengo este cuadrado, tengo este cubo. Con lo cual, no solo no van a poder usar, por ejemplo, el método de Gauss para triangular, sino que en general va a requerir cierto manejo algebraico. Ahí, por favor, estén atentos. Las cuentas no suelen ser complicadas, pero es muy fácil distraerse. Entonces, como ya dije antes, pongan pausa, traten de encontrar los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales al mismo tiempo y después vean la solución. Entonces, como dije, vamos a buscar donde se anula el gradiente. Eso quiere decir que esta derivada sea igual a 0, con lo cual
3x cuadrado tiene que ser igual a 3, esta derivada tiene que ser 0, con lo cual menos 4y más 4y cubo tiene que ser 0, o lo que es lo mismo acá, y de aquí simplemente sacamos los valores. X tendrá que ser 1 o menos 1, y 0, menos 1 o 1. Es importante este caso. Ven, acá es una de esas partes donde digo que uno tiene que estar muy atento y que esto a veces tiene cierta complejidad algebraica que no hay que distraerse. Un error común totalmente en esta parte es simplificar. Simplifico esta y con esto me queda que 4y cuadrado es igual a 4, con lo cual y es menos 1 o 1, y se perdieron esta solución. Piensen que simplificar es dividir, y creo que a esta altura todo el mundo sabe que no se puede dividir por 0, ¿no? Así que si simplifico es porque... y después me fijo aparte si 0 es solución o no. En este caso lo es, de modo tal que llegamos a estos valores. Dado que quedaron las variables x por un lado y por el otro, no están relacionados, así que lo que hacemos para armar los puntos críticos en este caso son todas las combinaciones posibles. Y todas las combinaciones posibles es lo que encontramos acá abajo. Tenemos 6 puntos críticos. Pueden ser máximos locales, pueden ser mínimos locales, pueden ser puntos de ensilladura que mencionamos al pasar. Dicho de otra manera, pueden no enclaustrarse un extremo en ellos. Ahora habría que ver qué hacemos en este caso, y ahí es donde va a aparecer la generalización del criterio de la derivada segunda. Para eso vamos a volver momentáneamente al polinomio de Taylor. Entonces, el polinomio de Taylor, escrito con la ayuda del gradiente y la matriz hessiana, es lo que está acá. Acá repasamos la matriz hessiana en el caso n igual a 2 y en el caso n igual a 3. Y recordemos que, escrito de esta manera, la fórmula de Taylor es la siguiente. La función es toda esta parte, hasta acá tenemos el polinomio de orden 2, más lo que tendrá que ver con el resto. En este caso es una función por la norma de x menos x0 al cuadrado, y esa función tiende a 0. Entonces, veamos, supongamos que tenemos un punto crítico. Si tenemos un punto crítico, el gradiente es 0, y el gradiente a ser 0 hace que todo este sumando desaparezca. Nos queda que la función en x, cerca de x0, es f en x0 más la parte cuadrática más la parte del resto. Ahora, pensando en el resto, si x está cerca de x0, esto va a ser pequeño, r tiende a 0, así que el módulo también es pequeño. En resumen, este sumando también va a ser muy pequeño, y lo que vamos a hacer es despreciarlo. Obviamente, justificar cómo desprecio eso, por qué desprecio eso, lleva cierto trabajo, pero vamos a aceptar eso. Como esto es muy pequeño, esencialmente la función va a valer lo que vale la función en el punto más la parte cuadrática. Bueno, y acá viene la parte interesante. Si la parte cuadrática para todo x en un entorno de x0 fuese positiva, lo que estamos haciendo es a este valor sumarle algo positivo para que me dé f de x, con lo cual esto siempre va a ser más chico que f de x y voy a tener un mínimo. Por el contrario, si para todo x en un entorno de x0 este sumando fuese negativo, a f de x le tengo que sumar un número negativo, a f de x0, perdón, le tengo que sumar un número negativo, le tengo que sacar algo para que dé f de x. Con lo cual f de x0 es más grande que f de x y tengo un máximo. Así que el criterio, la generalización de la derivada segunda va a ser la parte cuadrática de Taylor. Y la parte cuadrática de Taylor es un problema grande tratarla, porque ya no se trata de un número como la derivada segunda. Acá aparecen involucradas derivadas las dos veces respecto de x, las dos veces respecto de y, las derivadas múltiples, y es algo que puede ser complicado de trabajar. Afortunadamente el álgebra lineal viene en nuestra ayuda. Todo se va a reducir a ver qué pasa con estas matrices, con la matriz hessiana. Se puede probar, por ejemplo, no lo vamos a usar, que si los autovalores son los dos positivos,
entonces esto va a ser positivo y voy a tener un mínimo. Si los dos autovalores son negativos, perdón, esto va a ser negativo, voy a tener un máximo. Pero aún así, trabajar con autovalores puede ser complicado. Piensen qué pasa cuando pasen a n igual a 3. Es relativamente fácil encontrar los autovalores de una matriz de 2×2. Fíjense que la matriz es real y simétrica, así que esos autovalores van a existir siempre. Ya en 3×3, si bien de nuevo es real y simétrica, encontrar los autovalores es encontrar las raíces de un polinomio de grado 3 y eso se puede complicar. Afortunadamente tenemos un camino alternativo para estudiar estas matrices y eso es lo que van a decidir los criterios del hessiano. Lo vamos a partir en dos partes, uno que pasa con n igual a 2, al final del apunte vendrá lo que va a pasar con n igual a 3. Lo que dice este criterio es, bueno, tenemos una función que es de clase 2, tenemos un punto donde el gradiente se anula, o sea, tengo un punto crítico. Si el determinante de la matriz hessiana es positiva y la derivada las dos veces respecto de x, o sea, este numerito que aparece acá, este, es positivo, entonces tengo un mínimo local. Si el determinante es positivo, pero ese numerito es negativo, tengo un máximo local. Es importante pensar que este número nunca puede ser 0 si el determinante es positivo, porque si este número fuese 0, el determinante sería la derivada segunda al cuadrado, que es o 0 o negativo. Si el determinante es positivo, es seguro que esta derivada, las dos veces respecto de x, es positiva o es negativa, nunca es 0. Por otro lado, cuando el determinante es negativo, en ese caso no vamos a tener un extremo local. Un punto donde el gradiente se anula, o sea, donde el plano tangente es horizontal y no tengo un extremo local, es lo que usualmente se va a llamar un punto de ensilladura. Así que acá tenemos un criterio que nos va a permitir decidir cuándo la función en un punto crítico alcanza un mínimo local, un máximo local o un punto de ensilladura. Obviamente continuamos trabajando con la función con la que arrancamos el video. Tenemos esta función, ya sabemos quiénes son los puntos críticos, teníamos 6 puntos críticos que encontramos hace un rato, ahora la idea es clasificarlos. Entonces, de acuerdo con esta fórmula de acá, esto creo que podemos borrarlo porque hace que no se entienda, calculemos la matriz hessiana y apliquemos el criterio para tratar de clasificar estos puntos críticos. Ponga pausa, hágalo y ahora vemos la solución. Bien, aquí tenemos las derivadas segundas. Ya habíamos calculado las derivadas primeras en el ejemplo anterior, de modo tal que la matriz hessiana es esta que está acá. Es casualidad que haya quedado 0 y 0 acá, puede quedar cualquier cosa, pero algo que me interesa recalcar es que la matriz hessiana tiene que ser simétrica. Dicho de otra manera, ni bien calculen la matriz hessiana, mírenla fijo y pregúntense si es simétrica. Si es simétrica, tal vez estén haciendo las cosas bien. Si no lo es, seguro que metieron la pata en algún lugar, empiecen a revisar las cuentas. Bien, entonces esta es la matriz para un x cualquiera y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en los puntos críticos. Entonces, en 1, 0, acá vendría un 1, perdón, tengo que queda 6 por 1, 6, acá tengo un 0, me queda menos 4, el determinante es negativo, tengo un punto de ensilladura. Si x es el 1, 1 o el 1 menos 1, en este caso los voy a tratar juntos gracias a este cuadrado, si no debería tratarlos por separado. Ahí la matriz de nuevo va a quedar 6, en este caso me queda menos 4 más 12, 8. Tenemos que el determinante es positivo y que el número que está acá también lo es. Así que de acuerdo con el criterio, estos dos valores son mínimos locales de la función.
Para los valores menos 1, 1 y menos 1, menos 1, volvemos a hacer la misma cuenta. De nuevo acá estoy considerando los dos casos juntos por brevedad. Me va a quedar menos 6. Recuerden que era 6x, ahora es 6 por menos 1, menos 6. Como antes vuelve a quedar 8 en este lugar. El determinante es negativo, así que de nuevo tenemos dos puntos de ensilladura más que antes no habíamos visto. Ahora podemos tratar de, después de revisar esto en el mapa de contorno. Por último, en el menos 1, 0, queda negativo, vuelve a quedar menos 4, así que el determinante es positivo, la derivada segunda es negativa, estoy en presencia de un máximo local. Como verán, no es muy complicado. Esencialmente, los errores que suelen aparecer, ténganlo en cuenta para tratar de evitarlo, son errores algebraicos. Como dije antes, tengan cuidado si simplifican, tengan cuidado cómo despejan, cómo arman los puntos críticos. Y el otro problema suele ser no acordarse bien el criterio. Siempre pasa en algún examen que un alumno dice si el determinante es positivo tengo un mínimo, si el determinante es negativo tengo un máximo. Eso está mal. No es tan lineal la relación derivada segunda hessiano. Si el determinante del hessiano es negativo, tengo un punto de ensilladura. En el caso de una función de dos variables, para tener extremo, sí o sí el determinante tiene que ser positivo y será este coeficiente el que indica si ese extremo es un mínimo o un máximo local. Bueno, como dije, intentemos mirar un poco qué pasa con esto con el mapa de contornos de nuevo. Bien, acá tenemos el mapa de contorno de nuevo y sí, efectivamente teníamos lo que habíamos visto en menos 1, menos 1, por aquí, y en menos 1, 1 tenemos mínimos locales, en 1, 0 tengo un máximo local, habíamos visto este punto de ensilladura en el menos 1, 0 y ahora vemos dos parecidos. Ahí habría que seguir un poco mejor los mapas de contorno que van a ser en 1, menos 1, y en 1, 1. Así que tenemos estos tres cruces, estos tres puntos de ensilladura, mínimo local y máximo local. Bien, lo que queda por discutir después de esto, si prestan atención al criterio, es que no dice nada de qué ocurre cuando el determinante del hessiano es 0. Sabemos que si es positivo tenemos un extremo local, si es negativo tenemos un punto de ensilladura. No dice nada de qué pasa cuando el determinante es 0. Algo parecido pasaba con el criterio de la derivada segunda. Lo que podríamos tratar de entender es por qué no puede decir nada del criterio cuando el determinante es 0 y qué es lo que nosotros podemos hacer, porque obviamente uno quiere saber si algo es un extremo o no, no decir, bueno, el determinante es 0, el criterio no dice nada. Entonces, de eso vamos a hablar un poco ahora. Entonces, vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Tenemos dos funciones, la función f, que es 1 más x cuadrado más y cuarta, g, 1 más x cuadrado más y quinta. Bueno, una parte fácil, se las dejo totalmente de ejercicio, es que vean que para ambas funciones el 0 es un punto crítico, las funciones son polinomios, son diferenciables, y que el determinante de las matrices hessianas, tanto de f como g, es 0. De hecho, acá abajo tenemos escritos las matrices hessianas. La matriz hessiana es 2, 0, 0, 0. Bien, el ejercicio pide determinar si las funciones alcanzan un extremo local y clasificarlo. Como dije recién, la respuesta no es el criterio no decide. La respuesta es un extremo local de tal clase o es un punto de ensilladura. ¿Cómo vamos a proceder si no podemos usar el criterio? Bueno, acá la verdad depende un poco de habilidad. A uno no le queda más remedio que apelar a las definiciones, esencialmente. Entonces, en general lo que siempre va a convenir es ver cuánto vale la función en el punto crítico, porque es contra lo que vamos a tener que comparar. En este caso, para f, y la verdad es que es lo mismo para g, las funciones valen 1.
Ahora, si uno mira atentamente la expresión de f, lo que tenemos es que f es 1 más, y acá, en esta parte, tenemos una suma de potencias pares. Tengo x al cuadrado, que va a ser siempre mayor o igual que 0, más y a la cuarta, que también va a ser siempre mayor o igual que 0. Conclusión, podemos estar totalmente seguros que lo que tenemos acá es mayor o igual que 1, porque estoy sumando algo mayor o igual que 0. Así que, en resumen, lo que acabamos de probar es que f en 0, 0 siempre es menor o igual que f en xy. Para todo xy en el dominio de f, en verdad para todo xy en R2. Lo que probamos entonces, como decimos por acá, es que f de 0 es un mínimo absoluto de la función. Nosotros estamos buscando extremos locales, pero claro, lo que está pasando es que 0, 0 es un punto interior del dominio de la función. Como es un punto interior y es un mínimo absoluto, entonces también es un mínimo local, dado que si f de 0 es el valor más chico contra todos los puntos de R2 en este caso, va a ser el valor más chico, por ejemplo, contra todos los puntos de una bola centrada en 0, 0 de radio 1, o el radio que tenga que ser para estar contenido en el dominio. Así que, en este caso, va a ser local. Y eso es algo que deberían tenerlo presente. Si f en x0 es un extremo local, y x0 es un punto que está en el interior del dominio, perdón, es un extremo absoluto. Y x0 es un punto que está en el interior del dominio de la función, entonces f en x0 también es un extremo local, del mismo tipo. Si es un mínimo absoluto, será un mínimo local. Si es un máximo absoluto, será un máximo local. Bien, ¿qué pasa con G? El problema de f ya está resuelto. La respuesta es f en 0, 0 es un mínimo local. ¿Qué va a pasar con G? Bueno, lo primero que me gustaría que se den cuenta es que si bien la función vale lo mismo y la matriz hessiana es la misma, no podemos repetir el argumento que hicimos antes. El argumento era que como eran suma de potencias pares tenía algo mayor o igual que 0, porque acá en la definición de G aparece una potencia impar. Y eso tal vez debería hacernos pensar razonablemente que no va a ser extremo, pero obviamente hay que trabajarlo y hay que justificarlo. Para hacer eso, yo creo que es importante. ¿Qué quiere decir que algo no sea un extremo? ¿Qué quiere decir que f en x0 no es un extremo de f de x? Bueno, lo que nosotros sabemos es que, medio brutalmente si quiere, de manera media resumida, sabemos que para que f en x0 sea un mínimo, lo que tiene que pasar es que tiene que existir R positivo, tal que la bola de radio R y centro x0 esté contenida en el dominio de la función y f en x0 sea menor o igual que f de x para todos los x en esta bola b de r en x0. Que no sea un mínimo, entonces va a querer decir que para toda bola existe un valor de x que es más chico. Para toda bola existe un valor de x que es más chico. Eso es lo que tenemos escrito en este renglón. ¿Qué pasa con el máximo? Para el máximo, esta parte se repite, lo que va a cambiar es el sentido de esta desigualdad. Entonces, que no sea máximo va a querer decir que para todo R, o sea, para toda bola, existe un valor ahí adentro, esto era una x, existe una x, de modo tal que esta desigualdad no se verifica. ¿Qué es lo que dice el segundo renglón? En resumen, para probar que G en 0, 0 no es un extremo local, lo que voy a tener que hacer es de alguna manera justificar que en todo entorno de 0, 0 tengo x donde la función da más grande que G en 0, 0, más grande que 1, y da más chico que G en 0, 0, que es lo que tenemos escrito acá. Y eso en este caso
Creo que es fácil de ver precisamente por el hecho de tener una potencia par. Si yo considero que acá tengo el 00 y tomo un disco cualquiera centrado en 00 de radio R, grande o chico, una cosa que va a pasar es que en todos los puntos, en todos los discos, siempre voy a tener un segmento del eje Y. Siempre voy a tener puntos que van a tener la forma 0i. ¿Y qué es lo que pasa con esos puntos? Bueno, si y es positivo, y a la quinta, les recuerdo la fórmula de g es 1 más x cuadrado más y a la quinta. G en un punto de este estilo tiene la forma 1 más y a la quinta. Lo que decía es que si y es positivo, y a la quinta es positivo, con lo cual esto es mayor que 1. Acá estamos usando que y es positivo. Y de la misma manera, 1 más y a la quinta es menor que 1 si es menor que 0, porque entonces esto es negativo y ahí le estoy sacando algo. Y eso ocurre en cualquier disco, no importa si R es 20 o 10 a la menos 20, sea lo que sea, siempre voy a tener un pedacito del eje X, por arriba y por abajo. Siempre voy a tener puntos donde y es positivo, y es negativo y x es 0. Siempre voy a poder encontrar en cualquier disco puntos donde g de x da más grande que 1 y da más chico que 1. Así que lo que podemos concluir en este caso es que tenemos un punto de ensilladura, que no es un extremo local de la función. Bueno, más o menos esto era todo lo que quería explicar de extremos relativos, de funciones de dos variables. Creo que más que nada la idea era tratar de aclarar las ideas de estos temas. En el apunte del curso tienen bastantes ejemplos más desarrollados, así que los invito a que los lean y los traten de resolver como ejercicios y después vean la respuesta, los tienen con ejercicio de respuesta. En lo que hace a funciones de tres variables, no voy a decir mucho, también en el apunte de algunos ejemplos. La idea es exactamente la misma. Cuando establecimos este razonamiento, en este razonamiento, si lo piensan un segundo, la cantidad de variables no importa, el razonamiento es exactamente el mismo, así que este razonamiento también funciona para tres variables con esta matriz hessiana. El problema es cuál es la versión del criterio del hessiano para n igual a 3, y eso es lo que tenemos ahora. Para establecer el criterio a mí me van a interesar lo que se llaman los menores principales. Los menores principales de una matriz de 3×3 están formados por este número de acá, por esta matriz de 2×2 y por toda la matriz. Esos serían los menores principales y a mí lo que me va a interesar son los determinantes. Obviamente el determinante de un número es el mismo número, a eso lo estoy llamando H1. Al determinante de 2×2 lo voy a llamar H2, al determinante de la matriz total lo voy a llamar H3, y el criterio del hessiano consiste en ver qué ocurre con estos tres números. En este caso, lo que dice el criterio es que si esos tres números, los determinantes de esos tres menores, son los tres positivos, estoy en presencia de un mínimo local. Si alternan el signo empezando por negativo, es decir, el H1 es negativo, el H2 positivo, el H3 es negativo, si quieren los determinantes de los menores impares son negativos, los determinantes de los menores pares son positivos, entonces tengo un máximo local. Si el determinante total del hessiano, el H3, es distinto de 0 y no ocurre H1, o sea, no son los tres positivos, y no ocurre 2, o sea, no alternan el signo empezando por negativo, entonces en ese caso no tengo un extremo local, es lo que correspondería a un punto de ensilladura. Y obviamente, de nuevo, el caso que no decide es el caso en que el determinante de la matriz hessiana sea 0. Ahí habrá que arreglárselas como se pueda.
Bien, como dije, esto es todo lo que quería hablar de extremos locales. Lo que seguiría sería hablar un poco entonces de lo que quedó colgado al principio del video, que es de extremos absolutos. Eso lo veremos en otro video.